Vamos a dar como una introducción, ¿no? O sea, de lo que es la cirugía como tal. Bueno, nosotros, pues todos los que estamos acá presentes en la clase, estamos conscientes de que cirugía lo hemos llevado tanto en pregrado, en el internado, hemos realizado nuestras rotaciones en el servicio de cirugía en su mayoría y pues muchos de estos temas son conocidos para nosotros, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir la clase? Va a consistir en realidad en todas las clases de cirugía general que se van a realizar conmigo, vamos a tener una pregunta antes de empezar a hablar como que de cada uno de los acápites. Entonces, pues vamos a empezar con esto, que vamos a empezar el día de hoy con el caso de apendicitis. Tenemos un caso clínico y pues vamos a ir recordando en realidad pues la patología como tal. Y si tienen alguna duda, pues nos detenemos un momento y aclaramos si algo no está bien en la diapositiva o pues hay alguna confusión, ¿no? La bibliografía específicamente está basada en la bibliografía oficial de la residencia médica, que es de Schwartz, Principios de Cirugía, la 11ª edición. Pues empezamos con el caso clínico. Bueno, pues como dice ahí, tenemos un paciente masculino de 32 años de edad, previamente sano. Se refiere a que no tiene ningún antecedente clínico quirúrgico de importancia. Él mismo se presenta por el servicio de urgencias con la presencia de un dolor abdominal de 36 horas de evolución. El dolor comenzó en región periumbilical y mismo que se fue desplazando hacia la fosa ilíaca derecha. El paciente refiere además la presencia de hiporexia, náuseas y vómitos. Dentro del examen físico dirigido como tal, podemos observar un abdomen ligeramente distendido, con dolor a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha, el signo de rebote o también conocido como el signo de Bloomberg positivo, se detecta además defensa muscular. Tenemos la temperatura del paciente era de 38,5 grados centígrados, una presión arterial de 120/80 y una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Bueno, dentro de las pruebas diagnósticas de los laboratorios tenemos una leucocitosis de 15.000 con presencia de neutrófilos positivos, proteína C reactiva elevada, la función renal y electrolitos normales. Dentro de la imagenología, pues nos encontramos en un hospital de tercer nivel donde se le ha realizado una tomografía computarizada. Pues mientras vayamos desarrollando el tema, vamos a ver que eso no es como que la primera elección, ¿no? En la tomografía se reporta un abdomen que revela una presencia de un apéndice dilatado de 10 milímetros, como se puede ver en la imagen. Mm, Aquí. Como se puede encontrar, ahí se encuentra el apéndice. Tenemos además la presencia de líquido periapendicular, presencia de burbujas de aire y lo que nos va a sugerir la presencia de una apendicitis aguda complicada, con presencia de un absceso periapendicular. Bueno, ese es el caso clínico como tal. Pues vamos a tener unas preguntas que las vamos a ir respondiendo a lo largo de la clase. Bueno, una de ellas es, ¿cuál es el síntoma inicial más característico de una apendicitis aguda? Tenemos la presencia de diarrea, dolor abdominal difuso, dolor periumbilical, dolor torácico o sangrado rectal. Bueno, pues en este caso la respuesta es un dolor periumbilical. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes signos físicos es más indicativo de apendicitis aguda? Tenemos el signo de Murphy, el signo de rebote, el signo de Robson, el signo de Psoas o de Courvoisier-Terrier. Pues el paciente tiene datos de una defensa muscular, entonces el que nos está sugiriendo altamente es el signo de rebote o también conocido como el signo de Bloomberg.
Bueno, ahora acá menciona cuál es el tipo, cuál es el valor típico de una leucocitosis en un paciente con diagnóstico de apendicitis aguda. Bueno, pues la literatura menciona que es a partir de 10.000 leucocitosis por minuto, ¿no? No, 10, más de 10.000 leucocitosis. Entonces, pero en caso de casos complicados, en la literatura actual estamos hablando de más, mayor o igual a 17.000. En este caso, podríamos mencionar que sería el inciso C, más de 10.000, porque solo está mencionando en esta pregunta, solo dice apendicitis aguda. En caso de que tuviéramos un caso de la pregunta fuera una apendicitis aguda complicada, podríamos mencionar más de 15.000. Bueno, ¿cuál es el tratamiento inicial para una apendicitis, un paciente con una apendicitis aguda complicada? Tenemos la observación, analgésicos y dieta o antibióticos y alta a domicilio o apendicectomía de emergencia y antibióticos o suplementos de fibra y líquidos. Pues en este caso es la indicación de una apendicectomía de emergencia más la cobertura de antibióticos de amplio espectro. Bueno, ¿cuáles de los antibióticos es más utilizado para tratar una apendicitis complicada? Tenemos la penicilina, la ciprofloxacina, solo metronidazol o ceftriaxona más metronidazol. Pues en este caso estamos hablando de un paciente con una apendicitis aguda complicada, entonces tendríamos que utilizar por lo menos dos antibióticos que puedan cubrir los gérmenes que se puedan encontrar en esta patología. Pues en este caso tendríamos la ceftriaxona y el metronidazol. La ceftriaxona porque es una cefalosporina de tercera generación que va a cubrir tanto gram negativos como gram positivos, pero más predisposición por los gram negativos. El metronidazol está haciendo una cobertura para los gérmenes anaerobios. Entonces, pues en el transcurso de la clase vamos a ver cuáles son los gérmenes más frecuentes en caso de una apendicitis aguda. Bueno, ¿cuál es la complicación más común de una apendicitis no tratada? Tenemos la presencia de neumonía, sepsis, insuficiencia cardíaca, hepatitis o anemia. Pues nosotros si no llegamos a realizar un tratamiento de una apendicitis, esta se va a complicar. Primero va a ser una peritonitis localizada, luego una peritonitis generalizada, la cual va a llegar a tener el paciente va a llegar a tener sepsis, incluso llegar a fallecer. Entonces, en este caso sería la respuesta a la presencia de sepsis. Bueno, como se han podido dar cuenta, más o menos es cómo deberíamos abordar a los pacientes con una apendicitis, ¿no? Vamos a entrar al tema como tal. Vamos a hacer un recuerdo anatómico de lo que es el apéndice. Bueno, dentro de los datos embriológicos vamos a recordarnos eh, que el apéndice, tanto como el ilion y el colon, se van a desarrollar desde el intestino medio y esta va a aparecer a las 8 semanas de la gestación. Al momento de realizar la rotación como tal, va a ir formándose el esbozo que finalmente va a ser el apéndice como tal y se va a ir ubicar, este mismo se va a ir ubicar a nivel del cuadrante inferior derecho. Dentro de la anatomía, los datos más importantes que se pueda mencionar es el tamaño del apéndice, que mide en promedio de 6 hasta 9 centímetros y de 6 milímetros de diámetro. Tenemos que el apéndice como tal, pues está irrigado por la arteria apendicular, que es rama de la arteria iliocólica, que esta a su vez va a ser una rama terminal de la mesentérica superior. Otro dato es la inervación del apéndice estado por una inervación visceral que se produce a lo largo del plexo mesentérico de la T10 a L1 y los nervios vagos propiamente dichos. Tenemos otro dato importante que es la localización del apéndice como tal, como podemos evidenciar. Si nosotros recordamos un poco de los que hemos realizado nuestro internado y hemos ingresado a cirugía y hemos visto casos de apendicitis, pues no todas las apendicitis tienen una ubicación especial. De acuerdo a eso, pues vamos a ir tomando en cuenta cuál es el más frecuente.
Tenemos el apéndice, que es el retrocecal, que se encuentra detrás del ciego. Tenemos el paracecal, que es como que está a un lado del ciego. Tenemos además la posición subcecal, la posición pélvica, la preilial, que está anterior al ilion, la posilial, que se encuentra posterior al ilion, y la preilial. De acuerdo a de acuerdo a la incidencia como tal, ¿cuál se encuentra con mayor frecuencia? Según nuestra literatura en el libro, menciona que es la retrocecal en un 43%, luego viene la posición pélvica en un 30% y pues la retroperitoneal en un 7%. Pues además, otro dato que tenemos dentro de la anatomía es la base apendicular, la podemos identificar cuando se confluyen las tres tenias que está conformada a nivel del ciego. Dentro de la histología, tenemos que recordar que por así decirlo, es un divertículo del ciego, pero es verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque tiene todas las capas histológicas del colon como tal, pues con la diferencia de que no tiene todas las criptas, toda la irregularidad de las criptas como a nivel del colon. Dentro de la fisiología, Dentro de la fisiología, pues antes era considerado como un órgano que no tenía función. Actualmente está considerado como un órgano que es parte de nuestra inmunidad por la presencia, por la producción de inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A va a ser muy importante dentro de la inmunidad como tal. Pues, sin embargo, no se ha demostrado mucha importancia como tal. Esta inmunoglobulina A puede prevenir de patologías, pues, neoplásicas, como menciona la literatura. Sin embargo, pues, no se ha demostrado como tal no se ha demostrado como tal. Pues además se ha sugerido que realizar una apendicectomía está asociada a un aumento de infecciones por Clostridium difícil, a un aumento de cáncer subsecuente por una alteración microbiana, la realización de una apendicectomía, pero como menciona en la literatura, no se ha demostrado adecuadamente, solo han sido datos que en un estudio han demostrado, sin embargo, pues no tenemos más estudios que reporten lo mismo. Bueno, eso era hablando de lo que es el apéndice como tal. Vamos a empezar a hablar sobre la apendicitis aguda. Vamos a ir recordando los puntos clave. Bueno, dentro de la definición, la apendicitis es una inflamación del apéndice que es un problema de salud pública importante por la incidencia. Esta patología, pues, es una patología benigna que va a ir a afectar eh, a la población que está, pues, activamente, ¿no? Es porque puede llegar a afectar a pacientes jóvenes desde los 20 años hasta los 30 años, que son los que son más afectados por esta patología. Sin embargo, por la presencia, por la distribución entre varones y hombres, está más frecuente en hombres en un 8,6% y en mujeres en 6,7%, con una mayor, como dice acá, como una mayor incidencia en la segunda y la tercera década de la vida. Bueno, vamos a empezar, como les había comentado, con las preguntas, ¿no? ¿Cuál de los siguientes factores etiológicos más comunes son en caso de una apendicitis aguda en niños? Tenemos la presencia de fecalitos, neoplasias, cuerpo extraño o hiperplasia linfoide o parásitos. Pues al momento de ir hablando de la etiología de la apendicitis, vamos a recordar que está dado por una obstrucción luminal. Esta obstrucción luminal tiene que hacer por algo externo o, en su caso, como dice, en las poblaciones pediátricas, pues existe una hiperplasia linfoide que puede ser secundaria a infecciones gastrointestinales o infecciones respiratorias. Sin embargo, en los adultos no es la misma causa. En los adultos tenemos la presencia de fecalitos o también llamado coprolitos.
pues, y la presencia de fibrosis, cuerpos extraños, que estos pueden ser desde alimentos, ¿a qué nos referimos con los alimentos? La presencia de semillas, pequeños trozos de alimentos, pues no se ha demostrado completamente ellos, parásitos, cálculos y la presencia de procesos neoplásicos. Respondiendo a la anterior pregunta, en niños la causa más común es la hiperplasia linfoide. Y si fuera la pregunta que en adultos sería la presencia del fecalito. Recordando lo que es la fisiopatología. Bueno, o sea, primero vamos a tomar en cuenta, pónganse, vean estos de acá, los que están de colores, que son los más importantes. Hay una obstrucción, posteriormente existe un aumento de la presión intraluminal, existe isquemia de la mucosa, la gangrena y la perforación. ¿Para qué? Para que puedan ver la siguiente imagen que nos va a explicar mucho más lo que es la fisiopatología. En un principio que tiene que haber una obstrucción del apéndice como tal. Esta va a causar una acumulación de moco dentro del apéndice y esta acumulación de moco va a ir generando un aumento de la presión luminal y va a generar una distensión del apéndice. Al generar una presión dentro del apéndice, va a generar una congestión primero a nivel venoso y posteriormente va a haber una congestión, una compresión tanto del sistema arterial. Pues como pueden ver en la imagen, se está acumulando moco, está habiendo proliferación bacteriana, un crecimiento sobrebacteriano y esta va a generar posteriormente una perforación porque está generando una trombosis. Ahora, ¿cuál es la bacteria anaerobia comúnmente aislada en la apendicitis perforada? Tenemos nosotros que cuando existe ya tanto compromiso del apéndice, existe una necrosis, se va a necrosar la pared del apéndice, va a generar una perforación. Y hemos hablado de que existe una translocación bacteriana, está generándose a este nivel presencia de pus. Cuando hablamos de una peritonitis, de una apendicitis complicada, cuando existe ya complicación como la presencia de una peritonitis localizada o un absceso periapendicular. Pues en este caso, la bacteria más frecuente dentro de, de una apendicitis complicada es la presencia de bacteroides frágiles. Entonces, respondiendo a esta pregunta, sería ¿cuál es la bacteria anaerobia? Porque la bacteria gram positiva más frecuente o la enterobacteria más frecuente es Escherichia coli. Pero como la pregunta dice bacteria anaerobia, estaríamos hablando de bacteroides frágiles. Ahí tenemos la imagen que nos está explicando mucho más lo que es la fisiopatología. Ahora, al momento de hablar en la fisiopatología, pues vamos hablando de las etapas de la apendicitis aguda como tal, si podamos recordar. Tenemos un apéndice normal, luego tenemos un apéndice congestivo, una presencia de apéndice supurado, necrosado y perforado, que está de acuerdo a las etapas de la apendicitis. Bueno, una vez que nosotros ya conocemos cuál es la etiología, tenemos que conocer la fisiopatología. Posteriormente, vamos a hablar de cómo nosotros vamos a llegar a hacer el diagnóstico clínico de la apendicitis. Vamos a recordar que el diagnóstico de la apendicitis es principalmente clínico, pues posee la fisiopatología de la apendicitis va a poseer dos momentos, por así decirlo, dos fases. Tenemos la fase visceral, que es el dolor, va a iniciar, se refiere que el dolor está iniciando a nivel epigástrico o periumbilical. El dolor es un dolor difuso, persistente, que puede acompañarse de anorexia, náuseas y vómitos. Una vez que este dolor se va a ir localizando, ya va a ser un dolor somático que se va a presentar mayor a las 4 o a 6 horas.
Este dolor se va a ubicar en el cuadrante inferior derecho. Este dolor va a ser un dolor de gran intensidad que se va a acentuar con los movimientos o con la presencia de tos. Este dolor, pues, dependiendo la ubicación del apéndice, como ya hemos mencionado anteriormente, existen varias ubicaciones, va a tener algunas variaciones, pero el dolor en el cuadrante inferior derecho es el más frecuente. Allí les mencioné que existen dos fases, la fase visceral y la fase somática. Tenemos que recordar lo que es la cronología de Murphy, que es la secuencia del cuadro clínico de la apendicitis aguda, pues el dolor está iniciando con la presencia de hiporexia, seguida de dolor, náuseas y posteriormente la aparición de fiebre. Las náuseas no pueden preceder al dolor. Eso es un dato muy importante al momento de hacer el diagnóstico de una apendicitis aguda, porque si nosotros tenemos un paciente que tiene náuseas y posteriormente ha tenido dolor, tenemos que dudar en si es apendicitis o no. Entonces, hablamos también. Vamos, al momento de llegar a hacer la clínica como tal, tenemos que tomar en cuenta el inicio del cuadro clínico, la ubicación del dolor, el inicio del dolor y posteriormente si el dolor ha migrado y si el paciente, cuáles son, pues, si está asociado a otras cosas como la presencia de náuseas, vómitos o malestar general. Eso es lo más importante al momento de hacer el diagnóstico, hacer una historia clínica detallada para que nosotros podamos pasar a lo que es el examen físico como tal. Como les mencionaba, tenemos lo más característico de la apendicitis es el dolor migratorio, que es un signo clásico por la presencia del dolor visceral y dolor somático, ¿no? Y tenemos, en el examen físico, nosotros vamos a tomar en cuenta la presencia de signos sistémicos, la presencia de temperatura mayor a 38 grados centígrados, presencia pacientes con taquicardia, presencia además de sensibilidad focal y la presencia de defensa abdominal. Nosotros al realizar un examen físico en un paciente que ingresa a nuestro servicio con presencia de dolor abdominal, tenemos que realizar un examen físico abdominal detallado, ¿no? Tenemos que pedirle al paciente que se pueda descubrir toda la parte del abdomen y pues tenemos que primero vamos a empezar con lo que sería la inspección. En este caso, cuando los pacientes tienen un cuadro clínico mayor a las 24 horas, pues el cuadro clínico puede estar acompañado por la presencia de una distensión abdominal. Además, a la inspección podríamos encontrar distensión abdominal. Luego viene la auscultación. Como existe un problema a nivel abdominal, los ruidos abdominales van a estar abolidos o presencia de, pues no va a haber estos a nivel del cuadrante inferior derecho y pues o pueden estar hiperactivos. Luego, posteriormente, vamos a realizar la palpación como tal. Vamos a realizar una palpación alejada del cuadrante inferior derecho. Podemos iniciar en el cuadrante inferior izquierdo y de esa manera, en sentido de las agujas del reloj, vamos a llegar a nivel del cuadrante inferior derecho, donde podamos realizar las diferentes maniobras para el diagnóstico de apendicitis aguda. Tenemos que recordar el punto de McBurney, que este lo podemos encontrar trazando una línea que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterior superior, en la unión de los dos tercios internos con la unión del tercio externo, se encuentra el punto de McBurney, donde nosotros podamos realizar la palpación en ese punto, el signo se encuentra positivo cuando el paciente refiere dolor. Nosotros para el diagnóstico de apendicitis tenemos otros signos que dentro de los más importantes y los que menciona nuestra literatura son el signo de Robson, que es un dolor en el cuadrante inferior contralateral, o sea, que perdón, que existe un dolor en el cuadrante inferior derecho tras una presión a nivel del cuadrante inferior izquierdo.
O sea, nosotros apretamos a nivel del cuadrante inferior izquierdo y el paciente va a referir dolor en el cuadrante inferior derecho. ¿Eso por qué se presenta? Se presenta por la presencia de los gases que van a irritar el peritoneo parietal y de esa manera va a generar dolor. Tenemos el signo de Dunphy, que es como lo realizamos. Le decimos al paciente que empiece a toser y el paciente va a referir dolor en el cuadrante inferior derecho. Este signo de Dunphy está asociado con un paciente que pueda tener un apendicitis en una posición retrocecal, según lo que nos refiere nuestra literatura. Tenemos el signo del obturador que nosotros tenemos que realizarlo en paciente en decúbito dorsal. Tenemos que realizar una rotación interna de la cadera. Como se puede evidenciar en la imagen, agarramos con las dos manos y hacemos una rotación interna para que el paciente de esa manera tenga dolor a nivel del cuadrante inferior derecho. Este estaría asociado con una apendicitis en una apéndice en una posición pélvica. Tenemos el signo de iliopsoas, que sería la presencia de dolor en el cuadrante inferior derecho tras la flexión de la cadera. En este caso, nosotros tenemos que colocar a nuestro paciente en decúbito lateral izquierdo y realizar una flexión de la cadera y va a generar dolor y este está asociado con una apéndice retrocecal. Además tenemos otros signos que pueden ser al realizar el tacto rectal o la movilización del cérvix que nos pueden sugerir una apendicitis pélvica. Bueno, para nosotros realizar el examen físico adecuado, por lo menos deberíamos conocer por lo menos unos 4 signos para que nosotros podamos decir este paciente tiene una apendicitis. Nosotros hemos realizado primero una historia clínica adecuada, detallada, un examen físico abdominal adecuado y detallado de la misma manera. Nos vamos a ayudar de exámenes complementarios. Tenemos los exámenes de laboratorio. Vamos a solicitar un hemograma completo en el cual lo que buscamos es encontrar la presencia de leucocitosis de más de 10.000 células por milímetro cúbico, como dice acá, la presencia de más de 17.000 células por milímetro cúbico, estaría hablando de una apendicitis gangrenada y perforada. Si en su examen les preguntara en caso de una apendicitis aguda, tendrían que responder más de 10.000. Si estamos hablando de una paciente que tiene apendicitis aguda complicada, debería ser mayor a 18.000. Bueno, además nosotros vamos a solicitar la presencia de PCR, esta tiene que ser reactiva. Ahora, dentro de los estudios de laboratorio, nosotros en pacientes jóvenes en edad fértil, en edad reproductiva, tenemos que solicitar, nunca se olviden de solicitar una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar que que nuestra paciente podría tener alguna patología ginecológica que puede estar asociada a esto, como un cuadro clínico ginecológico. Puede ser la presencia eh, de un embarazo ectópico complicado. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que descartar esa prueba en las pacientes mujeres en edad reproductiva. Tenemos que recordar también de solicitar la análisis de orina. Si nosotros estamos en el servicio de emergencias, nosotros con solicitar un sedimento urinario, pues estamos completamente tranquilos porque tenemos que descartar alguna patología como puede ser la nefrolitiasis o la pielonefritis, normalmente con mayor frecuencia en mujeres de la misma manera. Una vez que nosotros hemos realizado los estudios de laboratorio, pues nosotros nos vamos a ayudar de escalas, ¿no? En esta escala, dentro de la literatura, pues ya no la mencionan, ¿no? Pero es muy importante que nosotros sepamos la escala de Alvarado, pues muchos de los que están acá, muchos de los colegas van a ser cirujanos, entonces sí es muy importante que recuerden lo que es la escala de Alvarado.
La escala de Alvarado nos está hablando de síntomas, signos y estudios de laboratorio. Dentro de los síntomas tenemos que recordar que, como les dije, lo importante es la migración del dolor. Dolor que se localiza a nivel de epigastrio o periumbilical que migra hacia la fosa ilíaca derecha. Le damos un punto. La presencia de anorexia, paciente que no quiere comer, otro punto. La presencia de náuseas y vómitos, le damos otro punto. Dentro de los signos tenemos el dolor en cuadrante inferior derecho, que le da 2 puntos. Tenemos el signo de rebote o signo de Bloomberg. Si nosotros recordamos cómo se realiza el signo de Bloomberg, cómo hablamos de un signo de Bloomberg positivo. ¿Alguien de los que está en la clase me puede responder? Porque esa es una pregunta tanto que les hayan hecho en internado hasta la universidad, pero a los futuros cirujanos les van a realizar los primeros días de sus guardias, les van a realizar esa pregunta, ¿cómo es un signo de Bloomberg positivo? Doctor, al trazar, ¿no?, la línea entre el ombligo y las espina ilíaca anterior superior, en la zona de se tendría que realizar una palpación y si responde al dolor sería Bloomberg positivo, ¿verdad? Sería Como más una si dolor a la descompresión profunda. Es a la palpación, es a la descompresión, doctor. dolor a la descompresión brusca. Es como que nosotros palpamos en el punto de McBurney, presionamos y al momento de soltar, nuestro paciente refiere dolor. Eso no se olvide, es un dolor a la descompresión brusca, ¿no? Eso tiene otro punto. Tenemos la presencia de fiebre mayor a 37,5, otro punto, y dentro de los laboratorios lo más importante es la leucocitosis, aquí menciona de la misma manera, presencia más de 10.000, le da 2 puntos. La presencia de neutrofilia de 75% le da otro punto. Si pueden ver en la imagen, los más importantes, por así decirlo, es dolor o sensibilidad en el cuadrante inferior derecho, que tiene 2 puntos, y la presencia de leucocitosis. Esta escala de Alvarado nos va a predecir si es un paciente que se está cursando con un cuadro de apendicitis aguda o no. Si nosotros tenemos una puntuación de 0 a 4, es negativo para apendicitis y tenemos que buscar otras causas de dolor. En caso de 5 a 6 es posiblemente una apendicitis donde necesitaríamos un estudios complementarios, porque como les mencioné, en apendicitis, para llegar al diagnóstico es principalmente la clínica. Entonces, cuando nosotros hablamos de apendicitis a partir de los 7 puntos en adelante. De 7 a 8 es probablemente apendicitis y de 9 a 10 es muy probable que sea apendicitis. Entonces, nosotros, pues con estos datos, si se han puesto a pensar, es la clínica y los estudios de laboratorio, y ninguno de estos estudios de laboratorio son estudios que son complejos, o sea, nos los podemos encontrar en cualquier servicio. Luego, posteriormente, nosotros vamos a hablar, pues en ese caso, con todo lo que ya hemos hablado hasta el momento, podríamos tener un diagnóstico presuntivo o definitivo de la apendicitis. Sin embargo, hoy en día estamos hablando de los estudios complementarios, ¿no? Dentro de estos estudios complementarios tenemos la tomografía, la resonancia magnética y la ultrasonografía. En el diagnóstico de la apendicitis, nosotros utilizamos la ultrasonografía. Sin embargo, la que tiene mayor sensibilidad y especificidad es la tomografía. Pues estos estudios complementarios nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico, porque con todo lo que nosotros hemos hecho previamente ya tenemos el diagnóstico probablemente, solo esto nos está confirmando el diagnóstico. Esto nos sirve, como dice acá, para pacientes con mucha duda diagnóstica, pacientes con alto riesgo de intervención quirúrgica o anestésica, o sea, que tengan alguna comorbilidad, que tú digas, este paciente no parece una apendicitis, pero y si no es, pues el paciente puede llegar a fallecer, ¿no? En pacientes embarazadas, en pacientes además con comorbilidades múltiples. Tenemos la tomografía. En la tomografía lo que podemos evidenciar es el engrosamiento de la pared mayor a 6 milímetros. El
el engrosamiento de la pared mayor a 2 milímetros, perdón. Primero aquí dice el engrosamiento del apéndice como tal mayor a 6 milímetros en su diámetro transversal y el engrosamiento de la pared mayor a 2 milímetros. Y además debería haber hebras de grasa periapendicular. O sea, ¿qué se refiere con eso? Que existe un cambio a nivel de la fosa ilíaca derecha y la presencia del cálculo o el fecalito apendicular. Sin embargo, no en todos los casos nosotros vamos a poder evidenciar el apendicolito, como se puede ver acá. En este caso sí lo estamos llegando a ver, pero en algunos casos no lo llegamos a ver porque puede estar en un estadio complicado, puede estar perforado y el apendicolito ya no se va a encontrar en la ubicación del apéndice. Tenemos, como todos los estudios de imagen, tiene sus desventajas y sus ventajas. Dentro de las desventajas es una exposición de radiación ionizante y el uso en algunos casos, pues realizan el uso de contraste intravenoso, pues en pacientes que tengan alguna patología renal, pues va a incrementar esto, ¿no? Y tenemos dentro de las ventajas, tiene que es mucho más sensible, mucho más específica que la ultrasonografía para el diagnóstico de apendicitis. Ahora, otra desventaja que podamos tener, que no en todos los hospitales podamos contar con una tomografía computarizada. Entonces, es otra de las desventajas que podamos contar. Tenemos la ultrasonografía, que es el diagnóstico, es el gold estándar, por así decirlo, para la confirmación de la apendicitis. No estoy diciendo para el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico. Esto solo es para confirmar. Lo que nosotros vamos a poder evidenciar es, en este caso, podemos evidenciar la presencia del apendicolito, el aumento del diámetro del apéndice, porque nosotros en un estadio normal, el apéndice normalmente no deberíamos lograrlo ver. Ahora, existe además la presencia del dolor a la compresión cuando nosotros estamos realizando la ultrasonografía. El paciente va a referir dolor en el cuadrante inferior derecho, lo que también se llama Murphy ecográfico positivo por la presencia del dolor. Esto, como todo, tiene sus desventajas. Depende, es operador dependiente, o sea, mucho depende del médico que le está realizando el estudio. Tiene una utilidad limitada en pacientes obesos. Si nosotros estamos tratando de pacientes con mucho tejido celular subcutáneo, no vamos a poder evidenciar el apéndice como tal. O sea, es una de sus desventajas. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que está con mucho dolor abdominal, creen que el paciente se va a sentir tranquilo, que vayan y le aprieten justo donde le está doliendo, porque este estudio no solo es una palpación simple, el especialista pues va a tardar un poco más al realizarle el estudio y el paciente va a tener mucho disconfort y en muchos de los casos pues no llegan a completar el estudio como tal por la presencia del dolor. Ahora, las ventajas son, es un estudio menos costoso y al paciente no se va a exponer principalmente a radiación ionizante. Ahora, quiero que vean esta pregunta. ¿Qué hallazgo ecográfico descarta con mayor certeza la apendicitis aguda? Tenemos el diámetro apendicular mayor a 6 milímetros, dolor con la compresión, líquido periapendicular o aumento de la ecogenicidad de la grasa o apéndice compresible menor a 5 milímetros. Alguien que me diga cuál no es, porque de ahí tenemos 5 incisos, uno de esos no es. La- La E. La E, porque estamos diciendo que el diámetro apendicular debería ser mayor a 6 milímetros. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Tenemos un apéndice normal en el lado izquierdo y un apéndice inflamado en el lado derecho. Tenemos los criterios. Para decir un apéndice normal tiene que ser un diámetro transverso menor o igual a 6 milímetros. Y en apendicitis aguda es mayor a 6 milímetros, es no compresible, a pesar de que con el transductor podamos querer apretar, no va a comprimirse el mismo y existe un engrosamiento de la pared, lo que nos está hablando de una inflamación
del apéndice como tal, y además es una imagen hiperecogénica. Entonces no se olviden, ¿no? Que es un criterio de diagnóstico esto, es un diámetro transverso mayor a 6 milímetros. La resonancia magnética, al igual que la tomografía, es un estudio de, por así decirlo, de alta gama, que en este caso, para hacer el diagnóstico de una apendicitis aguda, que alguno de nosotros llegara a utilizar, pues estaría pues de más, y es un estudio, recordar que es un estudio demasiado costoso y no todos los centros lo tienen. O sea, en el diagnóstico de apendicitis aguda no tiene tanta importancia, sin embargo, lo estamos mencionando porque en nuestra literatura habla de realizarse una resonancia magnética. Sin embargo, en la vida real eso no existe, ¿no? Ahora, tenemos otra de las preguntas, ¿no? Que ya la habíamos respondido, ¿no? ¿Cuál es la razón principal para solicitar una prueba de embarazo en mujeres en edad fértil con sospecha de apendicitis? Pues lo más importante es identificar un embarazo ectópico, ¿no? Que pueda llegar a comprometer la vida del paciente. Entonces, porque todo lo demás, pues no nos importa evaluar los niveles hormonales en ese momento, descartar una enfermedad pélvica también sí sería un dato importante, sin embargo, es una enfermedad inflamatoria pélvica no va a matarle a la paciente. Lo que sí le puede llegar a matar es la presencia de un embarazo ectópico, que este pueda estar complicado, ¿no? Aquí mencionamos los diagnósticos diferenciales. Tenemos una adenitis mesentérica aguda, diverticulitis secal. La diverticulitis de Meckel tiene la misma clínica que la apendicitis aguda, sin embargo, con algunas variaciones que las vamos a ir pues tocando cuando lleguemos al tema. Tenemos la presencia de una ileitis aguda, enfermedad de Crohn, que es a nivel del colon, y una enfermedad inflamatoria pélvica en pacientes mujeres, y la torsión de un quiste de ovario, un folículo de Graf, o en caso de que un estado premenstrual, o como le mencioné también, la presencia de un embarazo ectópico y presencia de gastroenteritis aguda. No todos los pacientes que vienen a la emergencia con presencia de dolor abdominal son diagnosticados de apendicitis aguda. Eso tiene que quedar muy claro. Además, tenemos uno de otro diagnóstico diferencial, podría ser una colecistitis aguda. Cuando tenemos pacientes delgados que su abdomen es demasiado pequeño y tiene dolor que está localizado en tanto en flanco derecho o en fosa ilíaca derecha, no podemos descartar la presencia de una colecistitis aguda, porque muchas veces sí hemos ingresado a quirófano con el diagnóstico de una apendicitis aguda, pues ingresando a quirófano hemos evidenciado que no era eso, que era una colecistitis aguda. Entonces, pues no se descarta la presencia de este. Tenemos, al hablar de los pacientes, pues hasta el momento ya hemos visto la clínica, los estudios de gabinete, del laboratorio, la escala de Alvarado que la tenemos que recordar. eh, Tenemos que, en caso de que nuestros pacientes no lleguen a ser diagnosticados adecuadamente, puede tener complicaciones. Dentro de las complicaciones hablamos de lo que es la peritonitis. En un inicio, como les había mencionado, es una peritonitis localizada, posteriormente es una peritonitis generalizada. O la presencia de un absceso periapendicular, o sea, alrededor del apéndice, la presencia de un plastrón periapendicular y aquí está mal, es la pielefebritis, que es la trombosis séptica en el hígado secundaria a una translocación bacteriana desde el apéndice a la vena pendicular hasta la vena porta. Si nosotros recordamos que el apéndice está, su irrigación y su drenaje venoso está dado por tanto la arteria pendicular y y la vena pendicular. Esta vena pendicular pues va a tener su drenaje a nivel de lo que es la vena ileocólica, y esta va a ir hacia la vena mesentérica inferior, y de esta manera va a llegar a la vena porta. Si nosotros estamos diciendo que hay una translocación bacteriana a nivel de la vena porta, pues va a haber problemas a nivel hepático, ¿no? ¿Y cuáles serían los problemas a niveles hepáticos?
Puede haber la presencia de ictericia en estos pacientes y en estos pacientes pues además van a estar asociados a signos sistémicos que van a sugerir pues un datos de sepsis. Hablamos del manejo de la apendicitis aguda como tal. Vamos a empezar a hablar. ¿Cuál es el principal tratamiento de elección para la apendicitis no complicada? Tenemos, o sea, en un estadio inicial estamos hablando en este caso. Tenemos la observación ambulatoria, darle antibióticos por vía oral, la apendicectomía, el drenaje percutáneo o los antibióticos intravenosos a largo plazo. ¿Cuál creen que sería? Hola, ¿alguien? Sí. La apendicectomía. En este caso estamos hablando de una patología necesita una intervención quirúrgica de emergencia. Todo lo demás nosotros no lo deberíamos realizar, sino deberíamos realizar la apendicectomía. En caso de apendicitis aguda no complicada, el enfoque preferido es la apendicectomía. El tratamiento no quirúrgico, porque podríamos darle, es el inicio de antibióticos por vía endovenosa, no por vía oral. El uso de fluoroquinolonas más metronidazol o amoxicilina con ácido clavulánico por vía oral. Estos datos que van a ver en estas diapositivas, pues los menciona su literatura, pero nosotros no damos antibióticos por vía oral. En la literatura que nosotros en la que estamos manejando para la preparación para el examen de la residencia médica, pues hablan mucho de lo que es la apendicectomía diferida. O sea, pero nosotros sabemos que la apendicectomía es el tratamiento estándar en caso de apendicitis aguda. Tenemos además que deberíamos dar, aquí como dice, el manejo conservador no es el estándar, porque este va a generar mayor complicaciones, implicaciones a corto plazo y a largo plazo que deberían ser consideradas, ¿no? Pues nosotros deberíamos tomar en cuenta, lo más recomendable es la cirugía urgente, no esperar mayor a las 12 horas. En pacientes que lleguen con cuadros menos de 48 horas y en apendicitis no perforada, la cirugía es lo más importante y además el inicio de administración de antibióticos por vía parenteral, no por vía oral, por vía parenteral. Pues nosotros al momento de realizar el abordaje de la cirugía tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos técnicas quirúrgicas, que es la técnica abierta y la cirugía laparoscópica. La apendicectomía laparoscópica tiene sus beneficios que los vamos a hablar en un momento. También tenemos la apendicectomía abierta. Esta pues también tiene sus beneficios y sus desventajas. Ahora, ¿qué afirmación es correcta respecto a la cirugía en apendicitis no perforada de menos de 48 horas de evolución? Debe realizarse inmediatamente sin excepción, puede diferirse hasta 24 horas sin riesgo, puede diferirse menos de 12 horas sin comprometer resultados, debe evitarse el uso de antibióticos antes de operar, siempre debe realizarse por vía abierta. Sí. No Sí. puede diferirse menos de 2 horas sin comprometer resultados. ¿Esa creen? La A debe realizarse inmediatamente. Debe realizarse inmediatamente sin excepción. Sí. Ahora, nosotros al realizar el manejo del paciente con diagnóstico de apendicitis, pues que deberíamos, en caso de, aquí habla de un paciente con una apendicitis aguda complicada, ¿no? Con la presencia de formación de un absceso en un paciente no séptico. ¿Cuál de estos creen que sería importante?
apendicectomía urgente, drenaje percutáneo y antibióticos, laparotomía exploradora o cirugía laparoscópica diagnóstica y rehidratación y alta hospitalaria. La B. Ah, doctora. Inciso A. ¿Inciso A? Inciso B. Inciso B, drenaje Inciso percutáneo y B. antibiótico. Inciso A, doctorita. Bueno, Inciso A. en esto existen dos cosas. Yo, como cirujana, les digo el A, ¿no? Es apendicectomía urgente. Pero nuestra literatura dice realizar un drenaje percutáneo guiado por imagen. Si nosotros tuviéramos una pregunta en nuestro examen como esta, tendríamos que responder un drenaje percutáneo y el inicio de antibióticos. Pero en la vida real, el paciente tiene que ingresar a una apendicectomía urgente, ¿no? Eso son dos cosas, pero pues ahora como estamos preparándonos definitivamente para el examen, pues recuérdense que se realiza un drenaje percutáneo. Ahora, pues este drenaje percutáneo tiene una tasa de éxito del 79%. En ningún momento está diciendo que tiene una tasa de éxito del 100%. Este paciente, si nosotros realizamos un drenaje percutáneo del absceso que se está formando, pues no se está resolviendo completamente, porque puede haber un fracaso en este manejo conservador, porque, pues, uno, nuestro paciente no va a mejorar. Dos, hacer un procedimiento, por así llamarlo, innecesario, porque si nuestro paciente se complica, tanto puede ser como que no va a resolverse el cuadro clínico o puede haber una complicación durante el procedimiento, pues va a ser sometido en dos oportunidades pues, a un procedimiento invasivo. Entonces, pues esta apendicectomía pues está como que medio, o sea, este manejo es medio como que, por así llamarlo, lo realizan en países de primer mundo. Nosotros, al ser un país con más limitaciones, pues no podemos darnos el lujo de realizar este tipo de procedimientos. Pero, como les mencioné, si tuviéramos una pregunta como esta, respondan como dice en el libro, porque los que realizan el examen van a basarse en la literatura. Ahora, cuando hablamos de la intervención quirúrgica, vamos a recordar que pues tenemos que hablar de una preparación preoperatoria. Tenemos dos casos, un paciente con apendicitis no perforada, o sea, apendicitis aguda en un estadio inicial, y la apendicitis perforada o también llamada complicada. En caso de pacientes con el diagnóstico de una apendicitis aguda inicial, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que llevar a nuestro paciente a quirófano lo más antes posible. Tenemos que realizar un catéter Foley. ¿En qué casos ustedes creen que deberíamos colocar una sonda Foley? ¿Les colocamos a todos los pacientes? ¿Por qué creen que colocamos sonda Foley? Los que, o sea, si alguno de ustedes han visto durante su formación, ¿no? Que sí les colocan un catéter. Para vaciar la vejiga y tener mejor Uno acceso. también puede ser para controlar la diuresis. Controlar la Ahorita estamos diuresis. hablando de un paciente que es un paciente con un estadio no complicado, porque ha venido antes de las 6 horas, pues no tiene datos pues que nos esté sugiriendo complicación, ¿no? Entonces la cuantificación de la diuresis no es como que lo más importante, ¿no? Como uno de sus compañeros mencionó, es para vaciar la vejiga, porque nosotros tenemos que recordar por anatomía quién se encuentra. Se encuentra desde la piel, hablamos, posteriormente está la vejiga, después de la vejiga, pues recién vamos a encontrar los órganos, ¿no? Pues si tenemos un paciente que tiene mucha presencia de orina, su vejiga va a estar completamente distendida y al momento de nosotros ingresar a cavidad abdominal podemos llegar a lesionar la vejiga. Entonces, bajo ese criterio, nosotros
le decimos que sí podamos colocarle un catéter Foley, ¿no? O en su defecto, decirle al paciente que pueda ir al baño antes de que pueda ingresar a quirófano. Esto estamos hablando en pacientes no complicados, ¿no? Ahora, tenemos que recordar que en los pacientes no complicados, pues vamos a iniciar el antibiótico preoperatorio. Estos antibióticos deben ser de al menos 30 a 60 minutos antes de la incisión. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro paciente, nosotros podríamos diagnosticar a nuestro paciente y antes de que suba a quirófano, decirle a nuestro personal de apoyo que le pueda administrar antibióticos. Pero como habíamos recordado, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes en caso de apendicitis? Tenemos bacterias enterobacterias y tenemos bacterias anaerobias. Entonces, bajo ese criterio, nosotros tenemos que utilizar, que ver qué antibióticos vamos a utilizar. Pues como nosotros en su mayoría utilizamos lo que es cefalosporinas de tercera generación y asociado a metronidazol, porque si recuerdan ustedes de básicas, van a recordar que el metronidazol tiene cobertura con anaerobios. Y la bacteria más frecuente en apendicitis es Bacteroides frágiles y esa bacteria es una bacteria anaerobia. Si nosotros no damos un antibiótico como el metronidazol, pues nuestro tratamiento está incompleto, ¿no? Ahora, en caso de que nuestro paciente tenga alergias, podemos utilizar a clindamicina más una fluoroquinolona, que puede ser, y además o gentamicina o astronam. Nosotros allá en Bolivia no tenemos astronam, podemos utilizar la clindamicina, la gentamicina, ¿no? Pero esos en casos pues muy aislados. Pero también tenemos que recordar que no todos los antibióticos esto es preoperatorio. Vamos a iniciarle pues 30 minutos antes. Y en caso de que nuestro paciente se encuentre en un estadio inicial de una apendicitis congestiva, sería necesario continuar con un tratamiento antibiótico prolongado. Pues no, una vez que se resuelva el cuadro apendicular, pues ya no necesitamos administrar antibióticos. Es algo que también nosotros tenemos que recordar. Eso es en un paciente que no está complicado. Eso recordemos en un estadio inicial. Ahora, el manejo en un paciente complicado con una apendicitis perforada, pues ahí sí es muy importante el inicio de los antibióticos de manera preoperatoria y durante el posoperatorio. Y como acá menciona, lo vuelvo a repetir una y otra vez, pero tenemos que cubrir contra gérmenes gram negativos y anaerobios. Tenemos la cefalosporina y el metronidazol, ¿no? La duración del tratamiento en estos pacientes, pues lo vamos a realizar normalmente hasta 5 días o en caso de que nuestro paciente no tenga datos sistémicos, como puede ser la elevación de la fiebre o algún malestar como tal. En ese caso, podríamos suspender el antibiótico, pero si nosotros tenemos un paciente que ingresa a nuestro servicio y está con el diagnóstico de una peritonitis generalizada, pues el tratamiento tiene que ser más de 7 días, bueno, hasta 7 días y dependiendo cómo va evolucionando nuestro paciente, en caso de que nosotros, hasta que el momento que nos llegue el cultivo y antibiograma, para nosotros poder modificar el tratamiento que se le ha iniciado de manera empírica, porque todo lo que nosotros estamos hablando de el inicio de antibióticos es de manera empírica, solo pues porque no contamos con un cultivo que nos respalde, ¿no? Ahora, esto es la preparación. Nosotros hemos preparado a nuestro paciente para que pueda ingresar a quirófano. Vamos a hablar de la técnica quirúrgica como tal, como les mencioné. Tenemos una apendicectomía abierta y una apendicectomía laparoscópica. Dependiendo la etapa clínica donde se encuentra el paciente, pues vamos a ver cuál es lo más conveniente. En este caso vamos a hablar de una apendicectomía abierta. La apendicectomía abierta se realiza con una anestesia general o también se puede realizar con una anestesia regional, o sea, que puede ser una epidural, ¿no? Que vamos a bloquear desde el ombligo hasta la parte de abajo para que nuestro paciente no pueda sentir.
pero eso depende mucho en qué estadio encontremos a nuestro paciente. El paciente se va a encontrar en una posición de Trendelenburg ligeramente lateralizada hacia el lado izquierdo. ¿Para qué esto? Para que los órganos, o sea, para que todos los intestinos, o sea, los intestinos, el ilion, el yeyuno, puedan ser desplazados hacia el lado contralateral y nos dé una exposición adecuada para que nosotros podamos realizar la intervención quirúrgica. Hablamos de incisiones, ¿no? En caso de un paciente con una apendicitis en un estadio inicial, podemos realizarle cualquiera de estas dos incisiones. Una que es la incisión oblicua, que es la incisión de McBurney, o la incisión transversa, o también llamada Rocky Davis. La que es transversa es la incisión Rocky Davis. La que es la incisión oblicua es una McBurney. Ahora, la que se prefiere en pacientes como les dije, en nuestra inicial, pacientes delgados, pues es una incisión Rocky Davis, porque si nosotros recordamos por anatomía y por semiología, tenemos que ver las líneas de Langerhans. A nivel del abdomen, las líneas de Langerhans se encuentran de manera transversal y ligeramente oblicuas. De esa manera, al ser una incisión transversa, va a ser una incisión estética, ¿no? Y nosotros tenemos que recordar que la estética es muy importante, aparte de solucionar el cuadro quirúrgico, ¿no? Entonces, estas son las incisiones de las cuales se menciona en su literatura. Ahora, en caso de estadios complicados, ¿creen que nosotros podríamos realizar una incisión tan pequeña? Pues no, nosotros necesitaríamos realizar una incisión mediana infraumbilical, que significa que hacemos una incisión del ombligo dirigida hacia abajo. ¿Para qué? En caso de que nosotros encontráramos hallazgos muy complejos, pues esta pueda ser extendida hacia la parte superior y ¿por qué? Porque si nosotros realizamos esta incisión, por decir una incisión Rocky Davis, al momento de ampliar, pues vamos a debilitar mucho la pared abdominal. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que los cirujanos, como puedan recordar, los que han ingresado a quirófano, pues varía mucho de cirujano y el estadio en el cual el paciente se encuentra, ¿no? No a todos los pacientes les realizamos una incisión. Eso depende mucho en el estado clínico en el que nosotros estamos sospechando que el paciente está, ¿no? Esas son las incisiones. Una vez que ingresamos hasta la cavidad abdominal, vamos a identificar el apéndice. El apéndice tenemos que identificar cómo se puede evidenciar en la imagen. Tenemos que encontrar, ¿cómo lo vamos a encontrar? Con la unión de las tenias, ¿no? De las tres tenias a nivel del ciego. Estas nos van a decir dónde se encuentra el apéndice. Identificamos el apéndice y tenemos que ver cómo se encuentra la base. Cuando hablamos de base es donde se une el apéndice con el ciego. Vamos a realizar pues todo la apendicectomía como tal. Vamos a ligar el apéndice. La ligadura de la base apendicular, pues, puede realizarse con una ligadura simple o con una, como dice, una cuerda de bolso o una jareta, como nosotros comúnmente lo conocemos, y para evitar de esa manera que pueda haber una apendicitis de muñón, que es una complicación de la apendicectomía como tal. Pues en casos iniciales, en estadios iniciales, la colocación de un drenaje pues no está completamente demostrado ser beneficiosa, ¿no? En caso de que encontremos en un paciente con un estadio complicado, pues podríamos estar hablando de la colocación del drenaje como, como ayuda en el momento de visualizar algún tipo de complicación como tal. Tenemos además la otra técnica que es una apendicectomía laparoscópica, que esta apendicectomía laparoscópica se realiza, es una cirugía mínimamente invasiva. Nosotros realizamos 3 puertos. Un puerto que por donde ingresa la cámara, si se recuerdan, esta puede realizarse a nivel umbilical, puede ser infraumbilical o supraumbilical. Esta va a ser una incisión de 10 milímetros.
a través de esta técnica, pues podemos utilizar dos técnicas, que puede ser la técnica abierta o la técnica cerrada, la técnica de Hasson, que es la periumbilical, o sea, la técnica abierta, y la colocación con la técnica cerrada con la colocación de la aguja de Veres y la posterior, la colocación del neumoperitoneo, ¿no? Pues con la ayuda de esta ingresamos a cavidad abdominal y posteriormente bajo visión directa vamos a colocar los siguientes trócares. Eh, uno se encuentra a nivel suprapúbico de unos 5 milímetros y otro en el cuadrante inferior izquierdo que tiene una longitud de 12 centímetros. Con estos dos puertos en realidad, porque los dos puertos con los que vamos a trabajar, pues vamos a encontrar de la misma manera el apéndice como tal y vamos a trabajar a nivel del mesoapéndice para encontrar la arteria pendicular y realizar la colocación de un clip o ligadura y identificar la base apendicular, y podemos utilizar el uso de grapadoras o ligaduras laparoscópicas, ¿no? Y de esa manera, pues, cerrar. Normalmente la apendicectomía laparoscópica está indicada en casos iniciales, en casos de apendicitis no complicadas, por el riesgo de formación de abscesos, abscesos eh, apendiculares o abscesos, pues, posteriores a la cirugía, porque en caso de que nosotros tengamos un paciente con una apendicitis generalizada, podríamos realizar una apendicectomía laparoscópica, pero el mayor riesgo de que se puedan formar abscesos residuales es mucho más alto. En ese caso, pues nosotros preferimos una técnica abierta. La apendicectomía laparoscópica tiene sus tienen sus ventajas y tanto sus desventajas, como todos los procedimientos, ¿no? Dentro de las ventajas más importantes tenemos que es una cirugía estética, que es una cirugía mínimamente invasiva, la recuperación del paciente es mucho más rápida. Sin embargo, no es, como les digo, no está indicada en todos los casos. En caso de que nosotros ingresáramos a quirófano y viéramos que esta es una apendicitis complicada, pues podemos realizar una conversión a cirugía abierta para continuar con el procedimiento quirúrgico. Como les mencionaba, cuál es una ventaja de la apendicectomía laparoscópica sobre la abierta? Tiene además una menor tasa de infección de la herida porque son puertos minis, o sea, son, como dice, mínimamente invasiva, ¿no? Esa es la más importante porque la menor necesidad de anestesia general, pues eso varía mucho. El menor riesgo de complicaciones respiratorias, también el menor tiempo quirúrgico, pues depende mucho del cirujano, porque puede ser que un cirujano pueda realizar una apendicectomía laparoscópica en 2 horas y otro pueda realizarlo en 1 hora, entonces no tiene nada que ver. Menor tasa de infección de la herida, esa sí es la respuesta. ¿Por qué? Porque estas heridas no se van a alegrar ni infectar como una cirugía, en una cirugía abierta. Nuestra literatura habla además de otras dos técnicas que serían pues la apendicectomía de una incisión única. Esta apendicectomía pues no se ha demostrado que tenga muchos beneficios en comparación a la cirugía laparoscópica, sí por la parte estética, pero más allá de beneficios no tiene. O sea, con realizar una cirugía laparoscópica pues estaríamos realizando una buena cirugía. Hablamos de la cirugía endoscópica transluminal por orificios naturales o también llamada NOTES. Esta, pues, es una cirugía que realmente no se la realiza comúnmente. Sí, en la parte histórica podemos hablar, pero pues no es de mucha importancia. Sí existen nuestras otras dos opciones y ahora en países desarrollados hablamos de una apendicectomía robótica, pero la desventaja de una apendicectomía robótica es que es extremadamente costosa, ¿no? La cirugía robótica como tal, pues tiene sus indicaciones y una apendicectomía, pues no va a ser su principal indicación, ¿no? Cuando hablamos pues en la técnica quirúrgica, en caso de que nosotros ingresemos a cirugía,
y pues ingresemos con el diagnóstico de una apendicitis aguda. Sin embargo, durante ya la visualización como tal, existe pues otra patología, como puede ser una torsión ovárica. Nosotros podríamos realizar un manejo conservador con una distorsión y oforopexia. En caso de una ileitis terminal, podemos realizar una apendicectomía si la base no está inflamada. En caso de una diverticulitis de Meckel, podríamos realizar una resección segmentaria del intestino delgado y una anastomosis primaria. Y en caso de una masa, de presencia de una masa pendicular, podemos realizar una iliosecostomía sin ruptura capsular o un derrame. O sea, estaríamos hablando de una patología neoplásica, ¿no? En ese caso, pues tendríamos que cambiar nuestro plan quirúrgico. También nuestra literatura nos menciona, en caso de que nuestra exploración fuera negativa, nosotros ingresamos a quirófano y es con el diagnóstico de apendicitis aguda, pues en ese caso, pues tenemos que realizar una exploración abdominal, pues adecuada para encontrar la causa del dolor abdominal que nos ha sugerido la presencia de una apendicitis aguda, pero es una exploración muy sistemática buscando alguna patología anormal. Ahora, tenemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes situaciones justifica una apendicectomía incidental? Como hemos dicho, o sea, existen los casos de que ingresamos con diagnóstico de apendicitis, pero llegado el momento no. Vemos el apéndice, es un apéndice sano, no tiene ni siquiera datos de inflamación, absolutamente nada. En ese caso, pues podríamos realizar una apendicectomía incidental, pero la literatura dice, en estos casos específicamente deberíamos realizarlo. Pues dice, a ver, los siguientes incisos tenemos paciente joven sano, sin síntomas, durante una colecistectomía laparoscópica, un enfermo inmunocomprometido con examen físico incierto, o en presencia de una hernia inguinal estrangulada, o en pacientes con cirrosis descompensada. ¿En qué pacientes deberíamos realizar una apendicectomía incidental? A ver, doctora. ¿En cuál? B, doctora. ¿B? Durante una colecistectomía laparoscópica. La C. La C. En una, C. en un Sí. enfermo inmunocomprometido. Sí, Sí, doctora. Sí. Sí, la respuesta es en un paciente con o sea, con una patología, pues con un incomprometidos, con un examen físico incierto. Eso dice nuestra literatura. Además, tenemos estas otras opciones, porque a mí me parece que puede ser una muy buena pregunta de examen, ¿no? En los casos en los que se realiza apendicectomía incidental son en niños sometidos a quimioterapia, inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad de Crohn, pacientes que viajan a lugares remotos sin atención de urgencia y pacientes sometidos a cirugía citorreductora por neoplasias malignas de ovario, en casos de cáncer, ¿no? Pero eso es lo que menciona, ¿no? Pero en la siguiente pregunta, ¿no? Tienen que pensar bien porque uno de sus compañeros dicen durante la colecistectomía laparoscópica. Durante un procedimiento de una colecistectomía laparoscópica, nunca de los nunca realizamos una apendicectomía incidental. Nunca, porque nosotros estamos ingresando por una patología diferente, por querer hacer dos cosas al mismo rato, puede haber una complicación y el paciente puede llegar a fallecer, entonces mejor no hacer eso. O sea, la persona que me ha respondido y me ha dicho en colecistectomía, ¿no? Bueno, tenemos que para el diagnóstico de la apendicitis aguda hay casos especiales, ¿no? Tenemos los dos extremos, niños y adultos y mujeres embarazadas. La apendicitis en niños, pues casi uno de cada 8 niños es sometido a búsqueda de apendicitis. Porque en los niños, recuerden que la clínica no va a ser la misma que de un adulto. El niño no nos va a decir que el dolor ha migrado, que tiene, o sea, no va a tener esa clínica característica del adulto, ¿no? En este caso, pues los pacientes
Para el diagnóstico de este, el paciente va a referir dolor, va a tener mucha hipersensibilidad abdominal y ni siquiera va a poder movilizarse. Y incluso al momento de caminar, el niño va a tener mucho dolor, ¿no? Lo que nos va a decir. En este caso, también tenemos una escala que la utilizamos para el diagnóstico de apendicitis en niños, que tenemos de la misma manera, ¿no? Si se ponen a pensar, los que tienen 2 puntos son el dolor en cuadrante inferior derecho y el dolor en cuadrante inferior derecho al toser, saltar o percutir. Entonces nosotros si tenemos un niño, le decimos que salte de un pie y que refiera dolor en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Nosotros si llegamos a sumar cuánto es sugestivo para apendicitis aguda, según la puntuación de la apendicitis pediátrica, tenemos la puntuación mayor a 7 o igual a 7. Tiene una alta probabilidad de 78 a 96% del diagnóstico de apendicitis aguda. Aquí tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor umbral de la escala pediátrica que indica alta probabilidad de apendicitis? Recuérdense, mayor a 7. Si retrocedemos un poco, en la escala de Alvarado era la misma manera, ¿no? Más de 7 puntos nos decía probablemente apendicitis, ¿no? Pero ya pues a partir de 9 ya era apendicitis de plano, ¿no? Pero de la misma manera es 7, tanto en la escala de Alvarado y en la escala pediátrica. Lo único que los diferencia es la presencia del dolor en el cuadrante inferior derecho al saltar, toser o percutir. Recuérdense, se tiene 2 puntos, porque en la escala de Alvarado tenía la leucocitosis, tenía 2 puntos y el dolor en el cuadrante inferior derecho. Ahora, ¿cuál es el enfoque quirúrgico preferido en niños con apendicitis no complicada? ¿Cuál le haríamos a un niño? ¿Cuál de todas esas opciones? Estamos hablando de un paciente con apendicitis no complicada. La B. Apendicitis laparoscópica. La B, doctor. Sí, la B. Es la B. Esa es la que realizamos. Porque la apendicectomía por una incisión única, ya les he dicho, no es relevante. O sea, van a tener las incisiones que de la apendicitis, de la apendicectomía, perdón, laparoscópica son pequeñas. O sea, ¿para qué vamos a arriesgarnos tanto a hacer solo una incisión? O sea, es casi como que no tiene beneficios. Entonces es la apendicectomía laparoscópica. Ahora, en caso de niños también tenemos que sospechar principalmente que existen más diagnósticos diferenciales, ¿no? En estos niños, en estos casos podríamos tener una invaginación intestinal, gastroenteritis, ¿no? Las gastroenteritis, como menciona, a menudo no tienen leucocitosis en pacientes con más rotación, en niños, bueno, esto de embarazo está mal. Adenitis mesentérica o torsión del mesenterio, pues en esos casos, pues podríamos tener diagnósticos diferenciales. Ahora, ¿cuál es el tiempo mínimo recomendado de antibiótico postoperatorio en niños con apendicitis perforada? Aquí está la respuesta. En caso de perforación, los antibióticos postoperatorios deberían ser por al menos 3 días y preferentemente 5 días. O sea, no nos olvidemos eso, ¿no? Que niños deberíamos darle hasta 5 días los antibióticos en caso de casos complicados. Y en caso de que no sea un estadio complicado, pues solamente le podemos dar un antibiótico profiláctico y nada más. Ahora, les dije que tenemos otro de los casos que es embarazo, apendicitis y embarazo, ¿no? Esta va a ocurrir entre 1 de cada 800 pacientes o 1 de cada 100,000 embarazados, y esto normalmente ocurre entre el primer y segundo trimestre. Los pacientes, la clínica como tal no va a ser como la que la conocemos. Estos pacientes van a presentar una presencia de acidez estomacal, irregularidad intestinal o que puede ser presencia de diarrea o constipación, pues existe una alteración, presencia de flatulencia o cambios
de los hábitos intestinales, de la misma manera, ¿no? Nuestro paciente va a tener dolor, pero por la presencia del útero grávido, pues la anatomía pues se está alterando y al alterarse la anatomía, pues la clínica va a ser muy variante, ¿no? Sí va a tener un dolor, pero no va a ser un dolor localizado preferentemente en fosa ilíaca derecha. Estas pacientes comúnmente tienen dolor a nivel del flanco derecho o a nivel dorsolumbar. Entonces, eso necesitamos, aparte de la clínica y de indagar todo lo que nosotros podamos y descartar todas las posibles pues, patologías quirúrgicas de emergencia, tendríamos que utilizar un estudio de imagen. En este caso, el único estudio de imagen indicado en pacientes embarazadas sería la ultrasonografía, porque no podemos realizarle la tomografía, no podemos realizarle una radiografía y como les dije, la resonancia no utilizamos en estos casos, o sea, no utilizamos normalmente, ¿no? Ahora, pero esta ultrasonografía, pues, puede ser que no podamos evidenciar el apéndice como tal, ¿no? Por la ubicación del apéndice. En este caso, ¿qué tal si es un apendicitis, un apéndice en una posición pélvica? No la vamos a poder evidenciar, el útero es grávido y de esa manera no la vamos a poder evidenciar, pero sí recuerden que es un estudio gold estándar, por así decirlo, en pacientes embarazadas. Ahora, tenemos cuál es el riesgo fetal más temido asociado a la perforación apendicular durante el embarazo. Que el bebé nazca con peso bajo, que haya hipoxia neonatal, que haya pérdida, parto pretérmino, pérdida fetal o placenta previa. ¿Cuál creen? Parto pretérmino, doctora. ¿Sí? Pérdida fetal. Pérdida fetal. Por la inflamación, parto pretérmino, doctorita. La En preparación. realidad, lo que nos dice es el riesgo de la pérdida fetal. Existe hasta un 36% si se produce una perforación apendicular. Todas estas diapositivas que estoy presentando está tal y como dice en la literatura. Esto yo no estoy aumentando cosas, o sea, es lo que dice la literatura. Entonces, recuerden que lo más importante es el riesgo de pérdida fetal hasta en un 36% de estas pacientes. Entonces, en este caso, el bajo peso nacer no nos importa, la hipoxia no, el parto pretérmino es la pérdida fetal, es el riesgo más temido. Tenemos además que el manejo, pues, no quirúrgico reporta tasas de fracaso con más del 25%. Estas pacientes, ¿ustedes creen que les realizamos una apendicectomía laparoscópica? ¿Operamos embarazadas por vía laparoscópica en apendicitis? No, no, doctora. No, doctora. No, no operamos apendicitis laparoscópicas en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque puede generar, el neumoperitoneo va a generar un aumento, va a haber una compresión a nivel de la vena cava superior, por todos los mecanismos, el paciente va a llegarle menos sangre al bebé, o sea, es muy complicado de esa manera. Nosotros nunca hacemos una apendicectomía laparoscópica, se hace una cirugía abierta. Ahora, como les había dicho, hemos hablado de los niños, hemos hablado que la clínica de los niños es pues muy variable, tenemos que es de difícil diagnóstico en los niños, nos ayudamos de la escala del score pediátrico para el diagnóstico de la apendicitis y en las mujeres embarazadas la clínica no va a ser nada clara, utilizamos los medios diagnósticos y pues y otro de los pacientes que son considerados especiales son los adultos mayores. Estos pacientes pues pueden padecer una inflamación disminuida y la perforación y un absceso con mayor frecuencia. O sea que la clínica de estos pacientes no va a ser tan florida como en un paciente de, pónganse, 30 años. En estos pacientes
uno, los pacientes adultos no acuden inmediatamente al médico, no van a referir y estos pacientes recordemos que se automedican y de esa manera pues estamos enmascarando patología, estamos enmascarando una patología de emergencia. Entonces, en estos pacientes, pues son otro de los casos en los cuales tenemos que hacer un examen físico, una historia clínica adecuada. En los pacientes adultos deberíamos realizar de la misma manera una apendicectomía laparoscópica, porque va a reducir el dolor de los pacientes y va a reducir la estadía hospitalaria. Y en caso que los pacientes tuvieran algún tipo de comorbilidades, recordemos que los adultos mayores tienen comorbilidades, dentro de ellas las más importantes pueden ser pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, entonces tenemos que reducir la estancia hospitalaria para que nuestro paciente pues no se complique, ¿no? Porque a veces estos pacientes adultos no se complican tanto por el procedimiento quirúrgico, por la apendicitis, sino por sus comorbilidades. Entonces, en este caso, no se olviden hacer un examen físico adecuado. También hablan de la apendicitis crónica o recurrente. La apendicitis crónica puede haber presencia de dolor abdominal recurrente en cuadrante inferior derecho. Este no está asociado, recuerden, no está asociado a enfermedad febril, o sea, no va a tener aumento de la temperatura. Las imágenes sugerentes de cálculos apendiculares o hay un apéndice dilatado. Esta resolución de síntomas, pues se resuelven estos síntomas tras una apendicectomía. Pues en ausencia de anomalías de imagen se recomienda la apendicectomía profiláctica. Esta apendicitis aguda, apendicitis crónica, aunque no crean, sí existe, ¿no? Vienen pacientes que tienen dolor en fosa ilíaca derecha, no tienen fiebre, al examen físico sí tiene datos sugerentes de una apendicitis aguda. Les hacemos una ecografía, en la ecografía pues no solo nos reportan un apéndice ligeramente dilatado, en los exámenes de laboratorio no hay presencia de leucocitosis, no hay factores de fase aguda reactivos, no tenemos nada que nos confirme, o sea, nuestra escala de Alvarado es pues, baja, digamos, entonces nos reportan, pónganse 3 puntos y no podemos ingresar a quirófano. Entonces, en ese caso, nosotros nos mantenemos en observación y los pacientes pues recuperan tranquilamente y pues en ese caso nosotros decidimos mandarlos a la casa, ¿no? Y hacerles un control pues en la consulta externa. Como dice ahí, en ausencia de anomalías, pues no deberíamos realizar una apendicectomía profiláctica. Porque si nosotros tenemos un paciente que viene a nuestra emergencia, ya pues en 3 oportunidades con la misma clínica que nos sugiere, entonces sí podemos ingresar a quirófano, pero no con el plan de realizarle una apendicectomía, ¿no? Sino con el plan de realizarle una laparoscopía diagnóstica para ver si en realidad es su apéndice y si la clínica es tan sugerente de una apendicitis y nos sugiere que es una apendicitis crónica, sí le realizaríamos una apendicectomía profiláctica, pero ayudándonos de la clínica con los estudios de imagen. Ahora, los pacientes, como dicen, como les mencioné, los pacientes adultos tienen mayor riesgo de complicaciones debido a sus condiciones premórbidas. Ahora, pues dentro de las complicaciones más importantes tenemos las infecciones de los tejidos blandos. En caso de las cirugías, puede haber una infección de sitio quirúrgico, puede haber la presencia de abscesos, presencia de fístulas, la presencia de obstrucciones intestinales, pues sin embargo, la apendicectomía es un procedimiento relativamente seguro, tiene una tasa de mortalidad extremadamente baja, menos del 1%. En caso de apendicitis no complicadas, no requieren antibióticos adicionales posoperatorios. Como les dije, solo puede ser un antibiótico-terapia profiláctica, nada más, o sea, no como tratamiento. En caso de apendicitis complicada, el tratamiento se realiza de 3 a 7 días. Ahora, hablamos de una de las complicaciones que no siempre se presentan, ¿no? O sea,
puedes ver 1 de cada 10 pacientes puede tener este tipo de complicaciones, que es la apendicitis del muñón. Para que nosotros evitemos esta complicación posterior a la cirugía, tenemos que tomar en cuenta que el muñón que se deja posterior a la cirugía debe ser menos de 0,5 centímetros de longitud. En este caso estamos hablando de lo que es la vista crítica apendicular, ¿no? Así que cuando ya hablemos de la vesícula, pues vamos a recordar lo que es la visión crítica de seguridad, pero en este caso estamos hablando de la visión crítica apendicular, donde dice que el apéndice tiene que encontrarse a horas 10. Esto es como que lo vemos de frente y imagínense un reloj, ¿no? El apéndice se encuentra a horas 10 a esta altura. El ilion terminal se encuentra a horas 6. Aquí está las 12, las 6, 10 y 3. Entonces, esta es la visión crítica apendicular. El apéndice a horas 10, la tenia libre del colon a horas 3 y el ilion terminal a horas 6. Esta es una visión crítica apendicular que la podemos evidenciar en una apendicectomía laparoscópica. Para que nosotros podamos, ¿para qué nos serviría esta visión crítica? Es para evitar el apendicitis de muñón, porque lo que nos dice la literatura es que debemos dejar menos de 0,5 centímetros de longitud del apéndice, porque si tú llegas a dejar más de, ponte 1 centímetro, ese 1 centímetro de apéndice puede volverse a inflamar y el paciente va a volver a ingresar a quirófano con la misma clínica. Yo hace poco ingresé a quirófano un paciente de 60 años que lo habían operado hace 25 años de una apendicitis aguda complicada por lo que él nos menciona y nosotros decíamos, pero no tiene la clínica, tiene clínica, pero ya lo han operado, evidentemente. Como les dije, el tamaño del apéndice es hasta 9 centímetros, de 6 a 9 centímetros. Supongo que en la primera cirugía solo han llegado a sacar 6 centímetros y se quedó los 3 centímetros restantes y esos 3 centímetros volvieron a ser apendicitis de muñón. Por lo que es muy importante que al momento de realizar la cirugía se deje un apéndice, o sea, el muñón sea muy corto, porque existe esto, o sea, no es que no existe. Y para eso nos ayudamos de la visión crítica apendicular. Como dice, la apendicectomía previa no debe ser un criterio absoluto para descartar apendicitis aguda. Lo que nos va a decir el diagnóstico es la clínica. Vuelvo a repetir lo mismo, la clínica, que es lo más importante. Bueno, pues resumiendo todo lo que hemos hablado, en realidad este tema es un tema que todos lo hemos visto, lo hemos recordado en realidad, más que estudiar. Vamos a hacer un resumen, ¿no? La apendicitis, recuérdense que es una inflamación aguda del apéndice vermiforme causada por una obstrucción luminal. La epidemiología es más común en personas de 10 y 30 años, que sin embargo puede ocurrir a cualquier edad, pero esta es la mayor incidencia entre los 10 y 30 años. Es más frecuente en hombres, no se olviden que en relación a las mujeres. Dentro de las causas, tenemos las causas en adultos, está dado por una obstrucción luminal que es causada por fecalitos o también llamados los coprolitos. La hiperplasia linfoide es causa principal de apendicitis en niños. Además tenemos la presencia de cuerpos extraños, parásitos o neoplasias, pero en una menor incidencia. Tenemos la fisiopatología. Así de sencilla se reduce. Es una obstrucción luminal que lleva a un aumento de la presión intraluminal. Va a haber un compromiso sanguíneo. Primero va a comprometerse el sistema venoso, luego el sistema arterial. De esa manera va a haber una isquemia y eventualmente va a haber una necrosis y posterior perforación del apéndice. Dentro de la clínica como tal tenemos los síntomas iniciales, que son el dolor abdominal, que es un síntoma inicial más común, que comienza a nivel epigástrico o periumbilical y con el pasar de las horas, aproximadamente 6 horas, va a migrar al cuadrante inferior derecho. Dentro de
los signos clínicos clásicos tenemos el dolor en el punto de McBurney. Recuérdense, el punto de McBurney es el punto que se localiza trazando una línea desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. En la unión de los dos tercios internos con el tercio externo se encuentra el punto de McBurney. Si nosotros palpamos ese nivel, es punto doloroso de McBurney, ¿no? El signo de Bloomberg o rebote positivo. Tenemos el signo de Robson, que nos está diciendo que es un apéndice retrocecal, que es cuando palpamos el cuadrante inferior cuando palpamos el cuadrante inferior izquierdo y el paciente refiere en el cuadrante inferior derecho. El signo del psoas, dolor al extender la pierna derecha, que nos está hablando de una apendicitis retrocecal. Tenemos la presentación atípica que está dando principalmente en los pacientes ancianos y en los niños que puedan presentar síntomas atípicos. Y estos síntomas nos van a retrasar el diagnóstico y, por lo tanto, pues la intervención quirúrgica. Y en estos pacientes hay más riesgo de complicaciones durante el transoperatorio y el postoperatorio. Los diagnósticos diferenciales vamos a incluir la presencia de gastroenteritis, una enfermedad inflamatoria intestinal, una diverticulitis, colecistitis, infecciones del tracto urinario, embarazo ectópico, torsión ovárica o ruptura de un folículo de Graf. Los laboratorios tenemos lo más importante, recordar que la presencia de leucocitosis. La leucocitosis tiene que ser mayor a 10.000 células por milímetro cúbico en casos iniciales. En casos complicados tenemos más de 17.000 células por milímetro cúbico. Ahora, además, tenemos que ayudarnos de los marcadores de fase aguda, de reactantes de fase aguda, que son la proteína C reactiva, que pueden estar elevados. Ahora, recordar que el gold estándar dentro de las imágenes diagnósticas es el ultrasonido abdominal. Es útil en mujeres y niños. Para nosotros llegar al diagnóstico tenemos que recordar que el diámetro transverso tiene que ser mayor a 6 milímetros. Puede haber Murphy ecográfico positivo, la presencia de dolor a la realización del estudio, a la colocación del transductor a nivel de fosa ilíaca derecha, líquido perivesicular o la visualización del fecalito como tal. El otro diagnóstico con una alta sensibilidad y especificidad es la tomografía, en la cual de la misma manera vamos a evidenciar un engrosamiento del diámetro mayor a 6 milímetros y la evidencia del fecalito o la inflamación de la grasa periapendicular. Ahora, dentro de los tratamientos quirúrgicos, tenemos que recordar que la apendicectomía es el tratamiento estándar y se puede realizar de manera abierta o laparoscópica. Hablamos de tratamiento no quirúrgico en casos seleccionados. Según nuestra literatura, podemos realizar un drenaje percutáneo más la administración de antibióticos. Sin embargo, eso tiene una tasa de éxito de hasta el 79%. No más allá de eso, ¿no? Pero lo más importante es la apendicectomía de manera urgente. Tenemos dentro de las complicaciones, tenemos la perforación apendicular. Esta perforación va a llevarnos a la formación de un absceso. Esta formación de un absceso va a formarnos una peritonitis localizada y esta, por consecuente, una peritonitis generalizada. Y esta, a su vez, va a desencadenar una sepsis. Tenemos el pronóstico, la apendicitis tratada tempranamente tiene un buen pronóstico. El retraso en el diagnóstico y el tratamiento aumenta el riesgo de las complicaciones o de la morbimortalidad de los pacientes, por lo cual es muy importante que nosotros como médicos pues aprendamos a realizar un diagnóstico adecuado y oportuno y temprano de un paciente con diagnóstico de apendicitis. Pues no hay métodos específicos para la prevención para la apendicitis. La clave, como menciono, es el reconocimiento temprano y el tratamiento adecuado para las complicaciones.
Ese sería el tema de apendicitis aguda. Creo que hemos entendido todos, como les dije, o sea, estamos repasando, no es algo nuevo. Cuando ya toquemos temas un poco más complejos, pues ahí vamos a tomar un poco más de énfasis en las cosas que no hemos aprendido en pregrado, ¿no? Pero pues espero que les haya servido mucho de toda la explicación se les dio el día de hoy. Y pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de la clase del día de hoy. Doctora, buenas noches. Sí, tengo una consulta. Dime. Doctora, bueno, dijo que el gol estándar para la apendicitis era la ecografía, ¿no? Pero según Schwartz, bueno, lo que yo leí, dice que la tomografía es un poco más sensible y más específica para el diagnóstico de la apendicitis. Entonces, si en cuyo caso hubiera... La literatura dice la tomografía. Háganle caso a la tomo, o sea, la literatura. Tiene, como les dije, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Pero ustedes, como médicos, recuérdense que no deberíamos utilizar tomografía para diagnosticar apendicitis. A eso me voy. O sea, sí, es verdad, la literatura dice es la tomografía. Si en su examen les preguntan cuál es el gold estándar, ponen tomografía, porque eso dice su literatura, ¿no? Y no vamos a pelearnos con la literatura. Ya, está bien. Muchas gracias, doctora. Doctora, disculpe, como en la práctica médica nos dijo, ¿la radiografía tiene algún valor diagnóstico? En realidad la radiografía, pues en el diagnóstico de la apendicitis aguda no tiene mucho uso como tal, porque ¿qué es lo que nosotros podemos llegar a ver? Podemos ver una asa centinela a nivel del cuadrante inferior derecho o la Bueno, presencia de obstrucción, datos de obstrucción intestinal, ¿no? Y en algunos casos menciona que podemos llegar a evidenciar el coprolito, ¿no? Pero como criterio, como imagen diagnóstica no nos sirve, no es útil. Entre ecografía y ultrasonografía, pues mejor ultrasonografía. Y entre ultrasonografía y tomografía, tomografía, ¿no? Pero la radiografía ya no tiene importancia. Anteriormente, cuando nosotros estábamos en la universidad, sí los docentes nos hablaban de la radiografía, pero eran los datos indirectos, ¿no? Que te daban, pero no te confirmaban, como el caso de la ecografía, como hemos visto en nuestra imagen, ¿no? O sea, que sí se logra evidenciar ese aumento del diámetro. En la radiografía solo nos da datos indirectos de una apendicitis, pero no es confirmatorio, doctor. muchas gracias, doctora. Doctora, una pregunta más. ¿Cuál sería la diferencia específica sobre la apendicectomía profiláctica y la incidental? Ya. Profiláctica, dices, ¿no? Sí, Doctor. porque sí, la apendicectomía profiláctica y la apendicectomía la incidental. Bueno, pues la apendicectomía profiláctica, pues tenemos que recordar que es una extirpación quirúrgica del apéndice en un paciente sano, ¿no? Con el objetivo de que podamos prevenir una apendicitis aguda. Sin embargo, pues en una apendicectomía incidental es en un paciente que durante una intervención quirúrgica, pues podamos hacer la cirugía del apéndice como tal, no está destinada a, no está destinada a prevenir la apendicitis como tal. Si no, es como que podemos hacerla en casos, pues, muy extremos, ¿no? O sea, en realidad, como que, a ver, ¿cómo les digo? Es que como para no confundirlos, o sea, esa es como que algo que tengo que ver qué cosas les voy a decir para que podamos confundir las cosas, ¿no? Mm, ya. Bueno, a ver, la apendicectomía profiláctica podemos utilizarla para prevenir futuras apendicitis, mientras que la apendicectomía incidental se realiza como parte de otra operación abdominal, ¿no? En los dos estamos sacando el apéndice en casos de que no necesitáramos, ¿no?
deberíamos realizarlo, no se realiza en todos los pacientes, solo se realiza en los casos en los que hemos hablado, ¿no? En pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que hayan tenido cáncer o que estén realizando quimioterapia, o en caso de citorreducción por presencia de cáncer de ovario, pero no las realizamos comúnmente. No deberíamos realizarlo por el riesgo de las complicaciones, porque la apendicectomía profiláctica, pues estamos previniendo la apendicitis aguda, pero no a todos los pacientes. Recordemos que no a todos los pacientes les da apendicitis, ¿no? O sea, no a todos. Entonces, pues ver riesgo-beneficio, ¿no? En ese caso, porque ¿qué tal si nosotros operamos, hacemos una apendicectomía profiláctica y nuestro paciente se complica? Y cuando no deberíamos haberle hecho ninguna cirugía, ¿no? En ese caso hacemos pues riesgo-beneficio, ¿no? Pero solo hacemos la apendicectomía incidental en los casos en los que hemos mencionado y en los casos en los que la literatura nos dice, ¿no? Excelente, doctora. Muchas gracias. Aparte de compartir las referencias del libro, también su experiencia y todo lo que es un paciente. Mira, no, quería compartirles una pantalla, si tal vez si se puede, doctora. Sí, Usted sabe, hay algo desde de un punto de vista clínico, ¿no? Yo sé que la parte quirúrgica pues es clave. Se están jugando 20 puntos allí, todos los médicos, espero que aprovechen los 20 puntos. Y a mí como clínico, por ejemplo, me llama mucho la atención este artículo en apendicitis y me gusta un poco dar su punto de vista usted y también en la mía. De este estudio, que es del CODA del año 2020, y luego se fueron replicando otros estudios, que es un ensayo clínico aleatorizado donde comparan apendicitis con antibióticos versus apendicectomías quirúrgicos, ¿no? Dos manejos allí. Primero, quiero quedar claro que esto es un ensayo clínico aleatorizado. No está en su bibliografía, lo comentan, pero no está explicada detalladamente. Es una pregunta, es una cuestión mía, ¿no? Por ejemplo, en este ensayo clínico aleatorizado del año 2000, del autor del estudio colaborativo CODA, miren, en el artículo menciona que dos escenarios clínicos, ¿no? Pacientes con apendicitis no complicada versus complicada. Entonces, dentro de los no complicados, incluso los subestratifican aquellos que tienen apendicolitos y otros que no tienen apendicolitos. Perfecto en la parte adulta, ¿no? Ahora, miren lo que nos refiere, es decir, la pregunta mía es, ¿no? Para usted, doctora, digamos, en cuanto a ustedes ya con todo el equipo quirúrgico, llega un paciente con apendicitis, ¿no? ¿A quiénes vamos a someterle antibióticos temprano y esperar? ¿O a quiénes directamente la apendicectomía? Claramente dice el libro de Schwartz, eso que quede bien claro para el examen de la RECI, donde está. Este es el libro, el Schwartz, donde menciona, ¿no? Que dice que el enfoque práctico, lo que dijo en su presentación, que el enfoque preferido para tratar la apendicitis no complicada, miren, no complicada es la apendicectomía. Eso queda claro para el examen de la RECI, pero ya ser un poquito más críticos, ¿no? Un pensamiento más crítico. Gracias a este artículo de seguimiento que se hacen a los días, lo que he podido revisar, el 70% de los pacientes, 70, 7 de cada 10, no se han operado, solo se han hecho con manejo con antibióticos. Y veo los criterios de inclusión. Fueron apendicitis no complicadas. ¿A qué quiero llegar? Apendicitis no complicadas. Incluso la mitad de estos fueron con apendicolitos. Entonces uno te pone en duda y dices, ok, yo soy médico, estoy en la clínica, en un hospital, llega un paciente con sospecha de apendicitis, le suelto antibióticos, llamo al cirujano, ¿no? Le llamamos a la doctora, llamamos a la cirujana y vemos a quiénes lo va a operar y a quiénes no lo va a operar. Eso es lo que dice este ensayo clínico, la medicina basada en la evidencia, y otra cosa es la parte práctica, nuestra realidad. ¿Qué es lo que he podido mirar? Por ejemplo, en UpToDate menciona este artículo CODA. ¿Y qué dice? Miren, la apendicitis no perforada, sin perforaciones, no complicada, que todo lo que la doctora mencionó, las complicaciones de la apendicitis, el manejo no quirúrgico.
Dice que aquí ve, ¿no? Los pacientes con antibióticos, los 3 primeros días, antibióticos intravenosa, lo que menciona la doctora, una cefalosporina tercera generación más 1 metro. ¿Y en quién están los candidatos? Miren, dice, el tratamiento no quirúrgico es adecuado en pacientes que tienen diagnóstico clínico de apendicitis sin datos físicos de peritonitis difusa o evidencia, o complicación, ya sea absceso, flemón o perforación o tumor. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que dice el UpToDate para apendicitis no complicadas. Ahora veamos, esta es la americana, veamos la europea, la BMJ. El British Medical Journal dice que, miren, lo clasifica en dos. Para pacientes con apendicolito y para pacientes que no requieren cirugía y sin apendicolito. Y ahí refiere, miren, dice que proporcionar paciente conservador con antibióticos a pacientes seleccionados, básicamente en apendicitis no complicada. Vamos a una IA que tiene una base de referencia con PubMed. Le dice, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para manejo de apendicitis con antibióticos, no quirúrgico? Y ahí te dice, apendicitis no complicado confirmado por imagen, ausencia de sepsis, ¿no? Complicaciones, y dice sin datos de irritación peritoneal. A usted, doctora, como cirujana y más experta en el área de usted más que mi persona, ¿qué debates entre ustedes, entre los cirujanos, o quiénes se elegiría para pacientes con apendicitis solamente con tratamiento antibiótico y para pacientes que realmente van a ir a apendicectomía? Y también el artículo en este ensayo muestra, ¿no?, que los pacientes que solo han recibido antibióticos se complican más, tienen mayores complicaciones, pero es un porcentaje bajito. Entonces, yo supongo que este artículo igual lo han revisado a profundidad. No sé qué opina, doctora. Me llama mucho la atención que una apendicitis, el 70% de los pacientes no complicados se pueden resolver sin apendicectomías. No sé qué opina. Usted es la experta. Muchas gracias. Estaba muy buena la clase. Bueno, doctor, a ver, como usted dijo, pues una cosa es lo que nosotros estamos leyendo acá y otra cosa es nuestra realidad. En Bolivia nosotros operamos a todos los pacientes que tengan diagnóstico, ¿no? Por riesgo de las complicaciones, como usted menciona. ¿Por qué? A estos pacientes que les han iniciado antibióticos, pues muchos de estos pacientes, pónganse, han tenido más complicaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que el cuadro clínico no se ha resuelto completamente, ¿no? Y que los tengamos que, el tiempo que el paciente tenga que estar internado va a ser mucho más largo y va a incrementar el gasto económico al hospital. ¿Por qué? Póngase, iniciamos antibiótico a un paciente que llega a emergencias y con todo lo que usted mencionó, como en el presente artículo, ¿no? Entonces, iniciamos antibiótico y tenemos que darle cuántos días. Le damos, póngase, 3 días, 5 días. Le damos 3 días como un margen, ¿no? Entonces, a los 3 días, pues le volvemos a realizar otro estudio complementario para ver en qué estadio se encuentra o si hay alguna mejoría. Vamos haciendo las evaluaciones correspondientes. Pero si a los 3 días mi paciente no ha mejorado, y el paciente, más al contrario, ha progresado la enfermedad a pesar del tratamiento antibiótico, porque el tratamiento antibiótico lo que va a hacer, evidentemente, va a disminuir la presencia de los leucocitos, pero y también la clínica, porque obviamente le vamos a dejar analgésicos, ¿no? Entonces el paciente ya no va a tener dolor y el paciente va a querer irse a la casa. Pero en los estudios de imagen nos va a decir, aún tiene datos de apendicitis, allá le daremos otros 3 días más. Si a los otros 3 días, que ya con esos 3 días previos ya son 6 días, pues vemos que no se ha resuelto, no lo podemos mandar a la casa porque los datos de imagen nos está diciendo es apendicitis y tienes que operarlo, y pues en ese caso pues estamos incrementando la complicación porque no vamos a saber en qué estadio se va a encontrar, porque recordemos que la apendicitis no tiene resolución espontánea, doctor. Una vez que inicia este cuadro y el tiempo que nosotros hemos venido durante mi formación en la especialidad y ya como especialista, yo nunca he visto que un cuadro se haya resuelto, más al contrario, una vez que inicia la apendicitis, progresa hasta complicarse, ¿no? Entonces yo bajo ese criterio, pues, ¿a quiénes les daría este tipo de tratamiento? En pacientes con muchas comorbilidades, ¿no? Pacientes que tengan problemas cardíacos, pacientes que
principalmente se nieguen a la cirugía, porque existen esos casos, pacientes con alteraciones hematológicas que requieran otro manejo, podemos iniciar, ¿no? Hasta el momento de compensarlo, pero si ya durante ese tiempo que vayamos compensándolo, el paciente mejora, pues habría que hacerle seguimiento, porque no lo vamos a mandar a la casa como en un paciente que viene a emergencias. Tiene su apendicolito, es un apéndice en un estadio inicial. Yo lo opero el día de hoy, si la cirugía sale todo bien, mañana o en su defecto al siguiente día se va a la casa y ya lo mandamos para un control en 7 días. Pero en este caso, pues tendría que hacerle un control un poco más riguroso, más seguido. Entonces, a mí no me parece, ¿no? O sea, pues yo no estoy muy de acuerdo con esta parte. Evidentemente en el mundo están mejorando los estudios, estamos mejorando bastante, pero es que pues o sea, los hospitales son muy diferentes a los nuestros, ¿no? Y incluso las mismas personas, porque estos pacientes pues les hacen seguir, les dan alta y supongo que estos vuelven a la consulta, pero si a nosotros, a nuestros pacientes los mandamos a casa y con un control en 72 horas posterior al alta, el paciente no va a volver. Y si el cuadro clínico no se ha resuelto completamente, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a volver en sepsis. Entonces, bajo ese criterio, yo personalmente, desde mi punto de vista o de opinión, yo le puedo decir, no, doctor, nosotros no realizamos eso. Pero sí, o sea, sí me parece muy interesante la revisión que existe y pues habría que hacer un estudio, pero y con nuestra población, porque recordemos que todos estos estudios son en hospitales, pues del primer mundo, ¿no? Pero no en el nuestro. Pero si nosotros llegáramos a hacer algún tipo de investigación en el nuestro, pues ya veríamos, sí, sí, evidentemente podríamos hacer eso, ¿no? Por el riesgo a complicar las cosas, nosotros los cirujanos preferentemente preferimos operar. En casos muy extremos, no, pero la cirugía es para nosotros lo más importante, doctor. Muchas gracias. Ok, eso es por mi parte. Muchas gracias a todos. Mañana continuamos con la clase. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, algo que podríamos optimizar o algo así.